Hola, muy buenos días. Yo soy Minerva Hernández, soy subdirectora de Trascendiendo el Autismo, el área en el centro de Caracol. Hoy quisiera hablarles un poco acerca de las habilidades sociales en las personas dentro del espectro autista. Por aquí me parece muy importante resaltar en el título, en el subtítulo, que es de la autoestima a la conciencia social, un poco tachadito ahí porque casi siempre lo hablamos de lo que los chicos o una persona dentro del espectro autista tendría que modificar, y entonces nos vamos hacia la concientización de la sociedad, un repertorio básico que tendríamos que reformular, ¿sale? Esta es un poco de mi presentación, además de trabajar en el centro de día en Trascendiendo el Autismo. En mi práctica privada soy guía terapeuta de personas dentro del espectro autista y doy acompañamiento a sus familias. Creo que es bien importante que podamos generar este trabajo en equipo, no nada más con la persona, sino que también con sus familias, involucrarlos. Considero que es bien importante hablar de las habilidades sociales y ahorita vamos a ver por qué. En generalidades, como introducción, si ya te han tocado venir a más charlas, quizá nos han compartido un poco ya más preciso de qué va el autismo, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver de manera un poquito general. Es una condición del neurodesarrollo en el cual se involucran la forma en la que una persona puede percibir y procesar la información del entorno, ¿no? Y por ende, pues la manera en la que responde. Esta imagen de acá justamente nos apoya a poder identificar que es un espectro, porque no se ve igual el autismo en todas las personas, es decir, por ahí había un autor que hablaba de autismos. ¿Por qué? Porque justamente se va personalizando con base a cada persona, a cada circunstancia. Entonces habrá quien tenga quizá más retos en habilidades sociales, habrá quien tenga más retos en comunicación. El tema de la integración sensorial también es medular, ¿no? Entonces el tema de la percepción y lo motriz está justamente involucrado y puede variar según cada persona, ¿sale? Siempre trato de compartirles. Esta parte es bien importante, la parte que es una discapacidad psicosocial, porque muchas de las veces hay confusión de cómo en algún momento si es una enfermedad. Para nada, esto no es una enfermedad, sí cuenta como una discapacidad psicosocial, incluso en el DSM, lo vamos a ver un poquito más adelante aquí, en el DSM, que es un manual que nos ayuda justo a los criterios diagnósticos, donde nos indica justamente estas características, ¿no? Vamos a hablar a grandes rasgos de los niveles, por ahí también desmitificar que no son profundidades, estamos hablando de niveles de apoyo. Y quiero mencionar justamente los niveles de apoyo porque en lo sucesivo vamos a tener que estar haciendo mucho hincapié en que no importa el nivel de apoyo que la persona necesite, las habilidades sociales siempre van a ser elementales para que la persona tenga un mejor desempeño, hablando de calidad de vida, que tenga una mejor participación y por ende satisfacción en lo que compete a su vida, ¿no? Entonces hablamos que el nivel 1 es una persona que requiere apoyo, no tan significativo como en un nivel 2, donde sí requiere un apoyo notable, es decir, a lo mejor para ciertas circunstancias de la autonomía y la vida diaria, a lo mejor, y eso es en realidad en todos, ¿no? La autogestión de las emociones. Y nos vamos a un nivel 3, donde estamos hablando de que requiere un apoyo muy notable. Aquí muy probablemente podemos ver a las personas que quizá no son hablantes, que quizá en algún momento en esta cuestión de la autorregulación emocional tienen retos un poco más significativos, que pueden ser en algún momento un poco más evidentes. Entonces, algo que para mí es bien importante y que de pronto en los papás genera como mucha incertidumbre en cuestión incluso del diagnóstico, cuando van a diagnóstico y los posicionan en algún nivel, de pronto sentimos el alivio de, híjole, nivel 1 está súper bien, ¿no?
de pronto entramos en pánico si nos dicen nivel 3. El autismo no es lineal. El autismo en algún momento, cuando viene el diagnóstico, los chicos tienen ciertos repertorios y a medida de que van trabajando precisamente en terapia, con los papás, todos estos beneficios que tienen de la interacción social, es como vamos viendo justo los avances, ¿no? Que no es meramente el hecho de, siempre va a estar en un nivel 3. Una de las realidades es que tampoco se va actualizando el diagnóstico. Una vez que te diagnostican, pues básicamente lo que sigue es continuar con la intervención, ¿no? Para que en algún momento los chicos puedan vencer las barreras, pues de las características de su propio autismo. Si por algo te surge alguna duda o pregunta, con confianza, ¿sale? Ok. Muchas de las veces los planes de intervención están dirigidos a áreas en particular, que en este caso es la autonomía y la vida diaria. Ahí justamente de autonomía y vida diaria se desglosa la parte de las habilidades sociales, repertorios básicos, es decir, desde la intervención, desde ya sea el diagnóstico cuando eres pequeño o ya cuando hay un diagnóstico un poco más en la adolescencia o más incluso en la vida adulta, casi siempre echamos un vistazo como terapeutas a los repertorios que se ven en autonomía y vida diaria, son importantes, ¿no? Muchas de las veces como terapeutas, como guías, e incluso los papás, creo que esa es una de las principales áreas que suelen generar cierto temor, porque es como, ¿qué herramientas necesito yo generar en ti para que tengas una independencia? O la pregunta más temida, ¿no? Para que tú puedas valerte o participar de manera activa en tus cuidados cuando yo no esté. Otra de las áreas importantes también de intervención es la integración sensorial, que es lo que les permite tener una respuesta adaptativa ante los estímulos del entorno. Entonces, sí es bien importante también hacer una evaluación en este aspecto. El tema de la comunicación y el lenguaje. Creo que esta parte, he dicho que todos son medular en todos, ¿verdad? Sin embargo, creo que la comunicación y el lenguaje realmente genera una parte muy, muy especial, porque de ahí partimos. Por ejemplo, si hay algo que no te gusta comer y no tienes las herramientas para decir, mamá, papá, eso no me gusta, entonces lo podemos ver quizá en forma de una respuesta conductual no tan asertiva, y radica desde la comunicación. Y entonces ahí también van las habilidades sociales, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación y el lenguaje, entendemos que no meramente tiene que ser verbal, que podemos tener alternativas a la comunicación, pero lo importante es dotar a la persona justamente de esta habilidad, ¿sale? El tema de la intervención conductual casi siempre va muy de la mano también, donde queremos atender a estas necesidades conductuales de las personas, porque ya a lo mejor los vemos o muy desregulados o no comprendemos su respuesta, y entonces justamente es como terapia conductual. El tema de los repertorios básicos, aquí también en esta parte es bien importante, porque hemos de identificar, y estamos hablando de características propias de cada persona. No todos los chicos desarrollan habilidades académicas, entonces los protocolos también tienen que considerar que si la persona tiene el potencial para desarrollarse académicamente y que a lo mejor en algún punto tendríamos que pulir ciertas habilidades o practicar ciertos repertorios, es justamente por lo que se incluye también en el modelo de intervención para una persona, recordando que puede ser desde pequeño hasta una persona adulta, ¿sale? Y el tema de la terapia física, que justamente en estos últimos tiempos hemos visto que para considerar calidad de vida tenemos que incluir y considerar incluso la parte corporal, ¿no? La terapia física incluye un montón de áreas como la terapia ocupacional. Sin embargo, aquí en esta parte la terapia física es justamente el considerar que las personas dentro del espectro en algún momento, por sus mismos movimientos estereotipados o ya características propias de su autoestimulación sensorial, en algún momento llegan a repercutir en su cuerpo, ¿no? Por ahí tenemos a un chico
que ya ni tan chico, ya está grande, tiene 19, y de pronto su movilidad se ve comprometida porque a él le gusta mucho estar con un hilito moviéndolo. Cuando le pides que baje el brazo, ahí es justamente cuando su movilidad ya está comprometida. Si lo vemos a largo plazo, un adulto mayor con una movilidad restringida pues va a generar mayores retos de participación en su cuidado. ¿Por qué? Porque ya va a estar sumando a esta condición, ¿no? Entonces, estas áreas son importantes de considerar. Y ahora sí ya vamos a la parte buena, ¿no? De aquí de pronto uno podría preguntarse, ok, ¿y las habilidades sociales? Si bien lo mencionamos, son parte de la autonomía y la vida diaria. También te la evalúa. Entonces, vamos a platicar un poquito de las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Hay varios teóricos que nos hablan precisamente de que las habilidades sociales, no lo voy a leer completo para que no sea como tedioso, pero sí a grandes rasgos nos habla de capacidades, habilidades, inteligencia personal, esta manera en la que la persona se relaciona con el entorno, esta capacidad que tiene para expresar necesidades, para comprender la demanda del entorno. Estoy parafraseando un poco lo que nos dicen estos autores, Goldstein, Don Gilicano, Ontoria, nos hablan precisamente de características muy particulares que implican la interacción social. Por ahí Goldstein hace precisamente una batería que nos ayuda a evaluar precisamente todas estas características sociales que de pronto a lo mejor nosotros como personas neurotípicas lo hacemos de manera regular, y entonces cuando llega a consultorio una persona dentro del espectro autista, nos damos cuenta que sí tenemos que prestarle atención a las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque de pronto lo que nosotros hacemos de manera natural para ellos es prestar atención a si tengo que mirarte a los ojos, si tengo que responderte, si a lo mejor en una línea bien básica, cuando te preguntan buenos días, ¿cómo estás? Y que uno dice bien, aunque realmente no estás bien. Entonces, justamente para ellos es algo que se tiene que aprender de manera natural, pero haciéndolos partícipes en cómo voy a procesar, cómo es que esta parte no es que no me interese cómo estás, pero cómo puedo interactuar contigo. Sabemos que hay ciertos retos en relación a la reciprocidad social, pero no quiere decir que no sea porque no me interesa, sino que a lo mejor no tengo las herramientas necesarias para hacer esta interacción. Voy a ponerles estas 3 preguntitas que para mí son bien importantes, porque si hablamos que una persona dentro del espectro autista tiene ciertos retos peculiares en relación a la socialización como a lo mejor la podemos ver de manera neurotípica, que creo que no siempre le damos mucha atención. La primera pregunta es: ¿qué pasa con las habilidades de una persona dentro del espectro autista? Hay muchos mitos que más adelantito vamos a ver. Esta parte del por qué debemos prestar atención a las habilidades sociales, porque en algún momento tiene una repercusión en la persona. ¿Qué pasa si yo no me siento parte? ¿Qué pasa si yo no interactúo continuamente? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Explicamos que era un espectro porque habrá personas que sí sientan y sí experimenten la necesidad de socializar, y habrá quien se sienta más cómodo de no hacerlo, y habrá quien siquiera, pero a lo mejor no sé cómo, y entonces tampoco tengo los recursos para ir a pedir ayuda. Hace rato que platicábamos de Goldstein, justamente él lo que hace es poder clasificar estas habilidades sociales desde las que son de satisfacción de necesidades, como pedir ayuda, en algún momento identificar algo bien sencillo, entre comillas, cómo me siento, cómo en una, a lo mejor, interacción social un poco más grande, como una reunión, cómo tengo que participar, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar. Entonces, la verdad es que él le presta mucha atención precisamente a estas características sociales, las enlista, y entonces sí le da una connotación numérica,
para poder decir, ok, esta es una persona que tiene retos significativos en esta área social, a lo mejor tiene estas fortalezas, porque tenemos que identificar también las fortalezas para poder partir de ahí al desarrollo de protocolos que los ayuden precisamente con esta interacción, ¿sale? Y la última pregunta es, ¿cómo repercute en su autoestima las habilidades sociales? De pronto nos imaginamos, ¿no? Y yo casi siempre me uso como ejemplo, aunque yo no estoy dentro del espectro autista, pero trato de utilizarme como ejemplo porque de pronto cuando estamos en un lugar nuevo, que no conocemos a nadie, que hay gente observándonos, a todos nos pasa, ¿no? Nos tiemblan las piernas, no sabemos si opinar o no opinar, y entonces a veces eso es lo que nos motiva, dependiendo ya de la personalidad, es si te avientas y si eres como más extrovertido, participas y hablas y compartes, y eso te va motivando a seguir haciéndolo, ¿no? Y de pronto, cuando no tienes esas herramientas, sucede lo contrario. Entonces no participo, me quedo atrás, me quedo nada más en la zona de pensar y preguntándome si realmente mi aportación es buena o no. Para mí esta última pregunta es muy importante porque justamente de ahí partimos hacia los mitos y realidades de las personas dentro del espectro autista. Mucho se dice que las personas dentro del espectro autista no les interesa interactuar con personas. Volvemos al punto y quiero que siempre tengamos la premisa de que el autismo es un espectro. Habrá quien a lo mejor sí no le guste interactuar por lo mismo de que no tiene las herramientas, pero no quiere decir que sean ermitaños, ¿no? Al final del día, es un mito esta parte de que no les gusta interactuar, y estos mitos que vamos a leer a veces a nosotros como sociedad nos hace actuar en sentido de los mitos malamente de los negativos. ¿Por qué? Porque entonces yo también, en lugar de invitar, ¿qué hago? Segrego. Entonces, dice que no son afectivos. Yo ya tengo un poquito más de una década acompañando a personas dentro del espectro autista, y la realidad es que es como todo, ¿no? Nosotros somos un centro de desarrollo de habilidades y capacidades para personas autistas y recibimos prestadores de servicio social y prácticas profesionales. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. A veces llegan y no los conoces y ellos no te conocen a ti. Y entonces llegan y lo primero que te preguntan es, ¿y los puedo tocar? Haciendo un análisis, si de pronto yo llego contigo y te digo te puedo tocar, ¿cómo me vas a ver? Espérate, pues no te topo. Entonces justamente ahí es donde no es que no sean afectivos, es que tenemos que tener conciencia de que una relación social, una interacción social, lleva pasos. Sin embargo, a ellos, por tener o vivir dentro de cierta condición, les pedimos que su respuesta sea sin límites. Luego ya nos vamos al tema, por ejemplo, de los riesgos y todo esto, que también es bien importante, porque tenemos que enseñar a las personas a poder decir que no, ¿no? Sin embargo, les pedimos y les hacemos un juicio a partir de cómo yo, de una vez que te conozco, te pido interactuar y de pronto dices no. Entonces, ahí está complicado, ¿no? Y entonces, como nosotros socialmente no tenemos las herramientas o los recursos para identificar qué es lo que está pasando, cómo están procesando la información, entonces me alejo. El tema, por ejemplo, de que están en su mundo. Esto de pronto es como la parte medular también, porque todo el mundo cuando dice autismo, son estas personas que están en su mundo. Están en el nuestro. Vas a una reunión, ves al chico ahí, te vas de filo. No. Es que ni se enteró que llegué. Que no te mirara, que no te dijera, ¿qué onda? Mamá, papá, hermano, tío, primo, amigo. No quiere decir que no te esté percibiendo. Entonces justamente ahí es donde el tema de hablar de los mitos nos tiene que hacer replantearnos, ok, ¿qué más necesito saber para poder ayudarte a interactuar? Para que no sea nada más lo que la persona diagnosticada dentro del espectro autista tiene que aprender para poder convivir con nosotros, sino que tenemos que hacerlo en conjunto, ¿sale? El tema de la parte de que son agresivos ante el contacto físico, el claro ejemplo es el que les acabo de dar.
Yo creo que si alguien está de pronto muy concentrado haciendo algo y llega alguien más y te distrae, a lo mejor la respuesta no va a ser desadaptativa, pero sí lo vamos a sobresaltar. Entonces justamente aquí lo más importante es que recordemos cómo son estos canales de comunicación, de interacción, que sepamos cómo es la persona, ¿sale? El tema de que no les interesa participar en actividades sociales. Por ahí es muy común que lleguen al consultorio los papás y que te digan, ¿sabes qué? Es que no quiero ir a las fiestas, no quiero ir a las reuniones. En la diapositiva anterior hablábamos de las áreas de intervención multidisciplinaria que le tenemos que brindar a las personas autistas, y justo ahí viene la parte de la integración sensorial. Hay un reto muy significativo en la parte sensorial, y una reunión de pronto tiene muchos elementos a la vez, desde cómo esperan que me comporte, desde cómo esperan que reaccione, y entonces me ha pasado que llegan papás y me dicen, Minerva, es que la terapia no le está funcionando, o sea, fuimos a la fiesta de bodas de fulanito y él se quiso salir. ¿Y qué hiciste? No, pues lo regresé. ¿Y qué le dijiste? No, pues le dije que él tenía que comportarse bien, que para qué lo traía, que para qué estábamos pagando la terapia. Y entonces, justamente ahí es cuando se les hace mucho hincapié en que tienen una manera diferente de procesar la información, en que es bien importante que identifiquemos que a lo mejor el chico lo único que necesitaba era salir un poco de tanto estímulo, autorregularse, reincorporarse nuevamente a su estado de tranquilidad y poder continuar con la fiesta. Entonces, hablamos de que a lo mejor la familia, desde el desconocimiento de cómo funciona, en este caso, la mente de su familiar, habrá chicos que sí te aguanten toda una reunión y que incluso tú los ves bailando entre todos y dices tú, este chico no parece autista, porque sí pasa. De pronto tenemos un estereotipo del autismo y queremos verlos en una esquina, balanceándose, y entonces ahí es donde realmente tenemos que prestarle atención y personalizar, porque al final del día somos personas, tenemos personalidad, tenemos afinidades por ciertas cosas, desagrado por ciertas cosas, entonces es darnos la oportunidad justamente de poder identificar qué le gusta y qué no le gusta a mi persona. El tema, por ejemplo, y esta la dejé al final porque sí quiero hacer mucho hincapié en la siguiente diapositiva que les voy a compartir, esta parte de que están más felices solos. En consulta trabajo con diferentes tipos de chicos, chicos que son hablantes, chicos con alta demanda de apoyo, chicos que a lo mejor vienen a resolver ciertas dudas de cómo funciona el mundo. Entonces, el tema de que son más felices solos, por ahí me ha pasado que de pronto creemos que las personas con un poco más de demanda de apoyo son quienes menos sufren, porque van como al día. Y de pronto los papás que son chicos, los papás que tienen chicos con mayores habilidades, estoy hablando de estos chicos que van a las universidades, que tienen empleos, o incluso ya adultos que están involucrados un poco más en la vida laboral, o quizá con un poco más de independencia, los dejamos. Y entonces, si está solito viendo la tele, así está feliz. O si está ciclado en su rutina de trabajo, porque como creemos, bueno, no creemos, la realidad es que las rutinas les favorecen. Y entonces está en su rutina, pero no tratamos en algún momento de involucrarnos. Y creemos que entonces, yo creo que este es el mito que más perjudica a la población autista, y a veces también hasta sus familias, es creer que están más felices estando solos. Por aquí creo que no se va a poder compartir. Este es un video. Bueno, no importa. En el video, él es Alex, es una persona neurodivergente, es universitario, tiene 23 años y de pronto tiene una necesidad muy grande de socializar. Él quiere tener amigos. Sin embargo, cuando lo invitan a una fiesta, pues claro que le cuesta trabajo decir que sí, porque transicionar de un estado en algún momento muy solitario
a transicionar a un estado donde hay más gente, donde hay más demanda, donde no nada más percibes lo social, sino lo sensorial. El mensaje que él nos da en este video en realidad es un poema donde nos comparte un poco esta necesidad de participar socialmente desde la parte donde él se siente como un bicho raro, donde él de pronto no comprende el mundo, pero nos hace mucho hincapié en que quiere interactuar con, ¿no? Y entonces justamente, obviamente le pedí autorización para poder compartir este video que él elaboró para esta presentación, porque creo que cuando nosotros sabemos de viva voz de las personas que son hablantes, cómo es que lo están viviendo, entonces ahí es donde nos toca voltear hacia nosotros y decir, si ellos se están esforzando, yo también tengo que poner de mi parte. Por eso es que justo quería que esta presentación tuviera esta ambivalencia de no nada más decir lo que a los autistas les cuesta trabajo, lo que no pueden, sino que socialmente lo que nosotros también podemos hacer para que ellos tengan una participación con una demanda de exigencia, no desde una línea neurotípica. Son autistas, tienen una manera diferente de percibir el mundo. Y si nosotros nos involucramos en saber cómo es el autismo, de qué va, entonces va a haber más conciencia, ya no nada más porque es parte de los repertorios básicos de una persona autista. Conciencia social, practiquen la sonrisa, ponlo a jugar, haz el role playing, y entonces dices tú, ok, pero ¿y nosotros? Aprovechar contextos del día a día va a hacer que entonces el chico o la chica encuentre sentido a lo que le estamos enseñando, que ya no nada más es una demanda de haz, sino que también los enseñamos a observar, ¿no? Entonces varias de las realidades en relación a las habilidades sociales de una persona autista es que sí, es real. Hay dificultad para comprender el sentido figurado, son muy literales. Por ahí hay una anécdota muy común de que si a una persona autista le dices es que está lloviendo a cántaros, en su mente se imaginan los cántaros cayendo. Eso no, sabemos que no es así. Para ellos, en la línea de la interacción social, tenemos que saber que de pronto comprender o incluso realizar una broma, un chiste, puede ser muy complejo. Y entonces vuelvo a la parte social. Si yo detecto que a lo mejor mi compañero de trabajo, mi amigo de la escuela, mi primito está dentro del espectro, pues no voy a utilizar este tipo de comunicación con él, porque entonces es una trampa. Si en algún momento estoy detectando que la persona tiene la disposición para interactuar, tengo que tener en cuenta que entonces es posible que él haga este análisis del entorno. Me voy hacia las personas con un poco más de necesidades de apoyo, en donde de pronto esas que están siempre en la computadora o que no son hablantes, también necesitan esta retroalimentación del entorno, ¿no? Hablo casi siempre desde las dos posibilidades de que la demanda de apoyo sea alta o que quizás seas un poco más independiente, porque al final del día la televisión no hace mucha justicia al autismo y casi siempre nos hablan de los chicos con altas capacidades, ¿no? Como lo llaman algunos por ahí. Entonces la realidad es que tenemos que contemplar que es un espectro, que hay de todo y que no es nada más esta charla dirigida a chicos con muchas habilidades, con muchas capacidades para interactuar. Esta presentación va dirigida a que reflexionemos sobre las personas diagnosticadas dentro del espectro autista y de las posibilidades que nosotros tenemos para invitarlos, ¿sale? Que ellos mismos desean y tienen ganas de formar sus propios círculos sociales, amigos, pareja, trabajo. Por ahí me ha tocado muchas familias que de pronto les abren las puertas de sus empresas, es lo más común, no es una crítica. A lo que voy es que ellos no experimentan entonces esta parte de ser cumplidos con un horario, que sabemos por ahí es una área de oportunidad, ¿no?
el tema de tener un jefe que no sea tu pariente, de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque el familiar está ahí, detecta y entonces resuelves por él. Cuando justamente les damos la confianza, les brindamos la oportunidad de ir a enfrentar los retos sociales de manera independiente, habrá quien sí necesite una supervisión a distancia, pero creo que aquí la palabra clave es confiar. Confiar en que pueden resolver. Que no va a ser de una, que va a tener que hacerlo con práctica, que a lo mejor vamos incluso a tener que brindarles apoyos visuales sin importar el nivel de apoyo en el que se encuentre. Es indispensable considerar que a veces me ha pasado, ¿no?, con chicos ya de universidad que de pronto algo tan básico como una agenda, lleva tu agenda, sigue tus puntos, ve tachando. Si lo vemos en alguien pequeño, lo primero que nos viene a la mente son las agendas con pictogramas. Y entonces a medida de que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que, dejamos de lado los apoyos. Y entonces estos apoyos, ya para una vida laboral, ya para una vida social, pueden ser un referente que le ayude. Entonces, lo más importante acá es no dejarlos de lado, porque entonces les cerramos la puerta a este aprendizaje que necesitan para lograr interactuar, ¿no? Y bueno, este último, independientemente del nivel de apoyo que requiera cada persona dentro del espectro, siempre va a ser favorable una saludable interacción con el entorno. Validar su existencia, sin importar. Me ha pasado con chicos universitarios, los profes los ponen a trabajar en equipo y a veces ni siquiera se dan cuenta que el equipo no los está integrando o no están participando de manera activa, o la contraparte, les ponen a hacer solo lo más matado, que es escribe la parte, ahora sí que de la inteligencia, plasma, y nosotros echamos acá el cotorreo y entregamos e hicimos todo. Tenemos que prestarle atención a esto, ¿sale? Y entonces voy a hablar de autoestima. La OMS hace referencia a que la autoestima tiene valor en 3 aspectos: la parte física, la parte psicológica y la parte social. Hablamos de que nos sentimos bien en estas 3 áreas, de que nos sentimos saludables, de que nos sentimos confortables en esas 3 áreas. Es bien importante que hagamos esta relación, porque entonces imaginémonos a una persona que está buscando interactuar socialmente con la sociedad, y de pronto no obtiene lo que está buscando. Acompaño a un chico, ya tiene 23 años, es universitario, tiene una necesidad enorme de tener una novia. Él me pregunta si en algún momento va a tener una familia. Para él, el salir con amigos los fines de semana es algo que lo motiva. Sin embargo, él es muy duro con él mismo, porque él se exige una respuesta neurotípica. Él busca comportarse como los demás. Cuando uno ya tiene experiencia en acompañar a los chicos, puedes detectar cómo ellos se esfuerzan y analizan la parte social. Si hay una bolita de amigos y están hablando de cierto tema, entonces están viendo a ver en qué momento interactúan, en qué momento ya no, qué digo, qué no digo. Y cuando lo dicen, acá está sucediendo otra cosa. ¿Habrá sido una buena aportación? Y vienen los procesos ansiosos, ¿no? Entonces, justamente tenemos que ver que la autoestima y lo que nosotros como sociedad retroalimentamos hacia ellos, sea bueno o sea malo, les va a dejar una huella directa en su autoestima. Por eso es que nosotros, tenemos que empezar a prestarle atención a las habilidades sociales, pero no nada más a las que ellos tienen que hacer, sino a las que nosotros también podemos propiciar para que ellos en algún momento, en cualquiera de las diferentes esferas sociales, aquí les estoy poniendo estas 5 esferas. La primera esfera social,
En realidad el orden no es tan significativo, ¿sale? Pero al final del día lo importante es considerar que hay esferas sociales en relación a los pares, a los amigos. Mucho se dice que las personas dentro del espectro tienden a llevarse mejor con personas más grandes. Es un espectro, habrá quien sí, habrá quien no, pero siempre es importante porque los chicos están identificando estas normas, están viendo, ok, si fulanito llegó, la regla del que llega saluda, pero luego es como un, híjole, no quiero saludar de mano. Bueno, ¿cómo en algún momento tenemos que ser sensibles? Y si conocemos justamente a una persona dentro del espectro, oye, vamos a ir a tal lugar, te anticipo, ¿no? Vamos a ir a tal reunión, ¿cómo quieres? Te voy a presentar, ¿cómo quieres que te saluden? ¿Quieres saludar con un hola de lejos? ¿Quieres ir a dar la mano a todos? Y entonces de esa manera estamos validando su condición. No lo estamos haciendo desde, mira, vamos a llegar y tienes que saludar a todos de mano porque las normas sociales son así, porque de pronto no falta, ¿no? La persona, o incluso todavía hay terapeutas que buscan practicar todas estas áreas sociales desde la parte normativa neurotípica, neurotípica normativamente, ¿no? Donde tienes que hacerlo de esa forma. Y entonces dejamos de lado las características propias de su autismo y forzamos a que saluden de cierta forma, a que se comporten de cierta forma, a que bloqueen sus estereotipias por sentirse a lo mejor abrumados o porque estoy muy contento de estar acá y entonces es de no saltes, no menees las manos o no hagas ese movimiento con los ojos. Y entonces es como un, ok, oye, ¿sabes qué? Está muy contento, va a estar allá atrás en el jardín saltando un rato y luego ya se incorpora, no pasa nada. Creo que necesitamos empezar a ver y actuar en pro de las fortalezas que tiene una persona dentro del espectro autista para que entonces esa misma persona sienta esta satisfacción de interactuar y que no sienta que está mal de pronto querer estar moviendo una pierna. En realidad todos lo hacemos. Si nos echamos un vistazo, en algún momento todos o ya estamos con el chicle o con la pluma en la escuela, duro y dale. Es una manera en la que también nosotros podemos canalizar nuestras emociones. Si las personas dentro del espectro tienen justo esta dificultad para identificar sus emociones y les estamos, aparte de todo, demandando una respuesta neurotípica, pues ¿cómo queremos que realmente estén totalmente tranquilos cuando la práctica que ellos llevan es significativa y muy diferente? Las áreas, por ejemplo, en cuestión de amigos y pares, es bien importante que podamos identificar que a lo mejor si va a haber una reunión y no vamos con esta persona directamente a decirle, oye, te invito, te espero tal día, puedes ir, y que te confirme, a lo mejor no va a entender una invitación general si yo les digo, oigan, fiesta mañana a las 8 en mi casa. Si yo quiero invitarlo, tengo que aproximarme con él, tengo que saber que a lo mejor no va a pescar de esta invitación general. El tema de los pares y los amigos, sobre todo cuando son chiquititos, a los papás les preocupa mucho, oye, ¿cómo le hago para que tu hijo juegue con el mío? ¿Cómo le hago? Hay papás que a veces es como de que, ay, ya llegó tu primo, vámonos. Y eso no nada más genera una repercusión incluso en el chico, genera una repercusión en los papás, que empiezan a aislarse, ya no vamos a ir porque es que fulanito le hizo caras a perenganito y como que sus papás se enojaron. En lugar de decir, oye, mira, me voy a aproximar, mi hijo está a lo mejor, no sé, un ejemplo muy superficial, ¿no? Le gusta oler el cabello porque de esa manera se memoriza a las personas, ¿no? Entonces, entendemos que no es algo raro. Te estoy explicando a ti mamá, a ti papá, por qué mi hijo lo hace. Entonces creo que también en este cuadro de poder explicar entre papás cómo procesa la información mi hijo para que tu mamá, tu papá también te aproximes a tu hijo a explicarle, entonces ya no tendríamos que detenernos tanto a ver y analizar y a estudiar esta parte social porque ya estaría más normalizado que hay muchas maneras de socializar, así como hay muchas maneras de procesar la información de nuestro entorno. En el tema familiar, aquí
Ya... Adelante. Ah, yo se lo paso, sí llega, sí llega. ¿Qué es recomendable o a qué edad sería importante como decirle al niño, no esta parte de que tú eres artista? O sea, de repente decir, no sé cómo es, pero que él solito me pregunte, ¿no? No sé. Fíjate que esa es una pregunta súper importante porque creo que es uno de los miedos más latentes de las familias. ¿Qué tal que te estoy dando información de más? ¿Qué tal que no estás listo? ¿Qué tal que a lo mejor solamente te genero ciertos retos para procesar lo que necesito que sepas? En realidad no hay una edad en particular. Quien nos marca la pauta es la persona. Volvemos a la charla, a la diapositiva de la demanda de apoyo, cuando creemos que la persona no está interesada precisamente por lo que pasa en el entorno, cosa que no es real. En algún momento, cuando identificamos que su conducta quizá no está siendo la más adaptativa, cuando vemos que a lo mejor no está comprendiendo ciertas cosas en el entorno, es justamente cuando tenemos que aproximarnos. Si la persona no es verbal, podemos apoyarnos de historias sociales que hablen de autismo, que expliquen en algún momento cómo se siente una persona autista y que al final nos queda confiar que la persona interioriza justamente lo que está sucediendo. Cuando estamos hablando de una persona que es capaz de decir, mamá, papá, ¿por qué soy raro? ¿Por qué soy diferente? Porque a cada rato la retroalimentación que escucho del entorno es como de que yo soy diferente. Ahí es cuando justamente tenemos que hablar del autismo, de qué va, ¿no? Y entonces, cuando eres pequeño, utilizar un lenguaje que sea fácil, no nos vamos a poner a darles conceptos que quizá no entiendan, es decir, a ver, cuéntame, ¿en qué te sientes diferente? ¿Qué has escuchado? A veces lo que escuchan en el entorno no siempre lo escuchan de la manera más amable. Por eso es que los guías, los papás y las mamás son guías. Entonces también tienen que en algún momento estar acompañados para que justamente cuando viene la primera pregunta, volvemos a lo mismo. Cada chico es diferente y cada chico, hay chicos que despiertan muy rápido y entonces están, ahora sí que se quedan un poquito en la etapa del ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Si detectamos que nuestro chico ya está en esa etapa, entonces ahí es cuando no necesitamos dar una cátedra tan amplia, podemos ir escuchándolos también, porque es real que a veces cuando no tenemos o no sentimos las herramientas necesarias, entonces de pronto la ardilla como que, y te voy a decir esto, y por qué, y qué necesitas aprender, y qué necesitas, y aprender a defenderte, y la escuela, y espera, el chico nos va marcando la pauta. Habrá circunstancias, por ahí hay circunstancias con algo muy básico que es de autonomía y vida diaria, ¿no? Un ejemplo, dejar el pañal. Hay una recurrencia en que hay chicos que lo dejan o muy rápido o hay chicos que lo dejan ya muy tardío. Y entonces llegamos a la secundaria y todavía con pañal. Los chicos de secundaria son muy crueles. Y entonces, si no tenemos conciencia de que, a ver, mamá, papá, ¿por qué todavía uso el pañal? O la contraparte, papás que ya están desesperados porque dejen el pañal, pero no me animo a decirte que estás dentro del espectro. Y entonces es como si estuviéramos peleando estas dos batallas, que es un ejemplo, esto que les estoy compartiendo es un ejemplo, estas dos batallas que son igual de importantes, donde, ok, tengo que explicarte que estás dentro del espectro y que por eso a lo mejor vas a experimentar ciertas diferencias al momento de dejar algo que en su momento para el resto fue natural, pero hubo quien nos acompañó para dejarlo. El tema del pensamiento flexible, el hecho de decir, híjole, yo aprendí que el control de esfínteres es así, siempre tienes que usar esto para poder ir al baño. Hacer esta transición en la persona para que asuma este cambio es un reto que a lo mejor no le damos importancia porque pues lo va a dejar cuando esté listo. Sí, efectivamente, pero tenemos que considerar que vive dentro de una condición peculiar, entonces, ¿qué necesitas tu chico o tu chica para saber
¿Cuáles son los prerequisitos para dejarlo? Creo que paso número 1 es saber que estás dentro del espectro. Y entonces espero haber respondido tu respuesta en relación a que no hay una edad en particular, tenemos que aprender a observar. De pronto viene la contraparte, pero es que este no me dice nada. Bueno, entonces vamos ahí. De pronto podemos pasar materiales, pueden ser cuentos, pueden ser películas, pueden ser un montón de circunstancias que nos ayuden a que el chico en cierto punto analice. Por ahí ayer en consulta me decía la chica, ¿no? Tengo que, ¿qué palabra? Se me hizo muy curioso porque es muy pequeña y ella utilizó justamente esta palabra que de pronto no suelen usar los pequeños, ¿no? Entonces es como, tengo que analizar para poder hacerlo. Analizar a alguien tan pequeño, sí podemos ayudarlos a analizar, ¿no? Si tiene alta demanda de apoyo, si a lo mejor es más autónomo, pero siempre podemos brindarle esta ayuda. Incluso con los universitarios, cuando les llega el diagnóstico tardío a las chicas o chicos, regularmente las chicas tienden a tener un poco más de retos al momento del diagnóstico, experimentan estas dificultades para asimilar. Ok, de pronto sí es como ok, ya entendí por qué de pronto la vida no tenía como mucha estructura, mucho sentido. A partir del diagnóstico ya me siento como, ya entiendo, ya comprendo por qué me sentía diferente. Los ayudamos justamente desde la autoestima a trabajar con sus propios retos, desde sus fortalezas, y entonces ahí es donde el chico va experimentando mejor calidad de vida porque ya se siente comprendido, porque él ya mismo asumió de qué va su autismo. ¿Sí? ¿Qué quedamos? Va, que va. Por ahí había otra pregunta. Déjame te acerco él. Cuando no las... Yo tengo 2 nietos. ¿Dentro del espectro? Sí, pero de diferentes mamás. O sea, Ok. ella es mi hijo y es mi hija, pero viven mi hija en Cancún y mi niño tiene 7 años. Y a ella sí lo apoya y todo. Ok. Pero de mi nuera, acá, el niño tiene 5 años y la mamá no quiere, o sea, ella está en negación. En negación. Cuando el niño se equivoca, ella reacciona pues mal. Y pues lo golpea y eso. No me gusta. Y yo quiero ayudarlo, quiero apoyarlo en eso. No me deja. Gracias por compartirlo. Realmente entiendo tu sentimiento, porque justamente cuando hablamos desde el desconocimiento, desde la parte de la negación, sin querer, no es porque mamá o papá sean malos, pero creo que cada quien lleva su propio proceso. Ahora sí que aquí lo estamos hablando porque justamente estamos en la jornada del mes del autismo, de la concientización, pero justamente la parte familiar es bien importante. Si nosotros no le damos atención a cómo nos sentimos, a ti mamá, a ti papá, cuando llega el diagnóstico, si no le damos atención a esa parte, nos vamos a topar con ese tipo de situaciones. Para mí, más que una palabra de ser terapeuta, me gusta más utilizar la palabra de ser guía. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes sí son mamás, y son papás, y son abuelitos, y son tíos, y son amigos, pero también son personas. Y para poder guiar a una persona, necesitamos sentirnos bien, necesitamos entender, estar informados. Justamente esta jornada de charlas va de eso, de poder llegar a oídos de mamás y de papás que todavía no comprenden el autismo, de cómo en algún momento socialmente también tenemos esta repercusión de prefiero no salir porque allá afuera me ven raro. Si se fijan cómo todo esto es un engranaje
Si nosotros en algún momento tenemos la disposición, la mente abierta de procesar y de entender la neurodivergencia, creo que marcaríamos una diferencia muy significativa en esa mami o en ese papi, que de pronto esa mamá que decide ser muy estricta y muy rígida porque buscó normalizar tu conducta, buscó normalizar tu comportamiento. Entonces, ¿qué necesitamos darle a esa mamá y a ese papá? Información. Al final, creo que lo más importante, más allá, porque yo sé que nos molesta mucho escuchar. Que así tiene parientes que están así, que ellos van a aprender y así. Yo les digo que no es porque en la familia pues tengamos ese problema de ustedes. Problema. Entonces ella dice, él va a aprender, él tiene que aprender, pero a golpes no, le digo yo a ella, a golpes no. Perdón su palabra, pero una vez le dije, es que eres una porque yo sí me enojé mucho. Claro. Mucho me enojé. Digo, porque no es la forma de enseñarlos, porque ellos son más inteligentes que uno. Aprenden poquito, despacito, pero son más inteligentes. Son muy inteligentes. Que tú no quieras ver eso, es tu problema, ¿no? Pero a golpes no se aprende. No. Al contrario, vas a hacer que él te odie. Justo. La semana pasada tuvimos una reunión familiar y él le gritaba, yo quiero estar con Nona. ¿Con usted? Ajá, porque ellos me dicen Nona. Yo quiero estar con Nona. Que no, y ella le decía que no. No puedes. No, sí puedes. Es que tú no quieres. Y ellos, los niños, le digo, van con las personas que ellos ven que los tratan bien y están bien con uno, le dije, no con los que tú quieres. Así le dije yo. Es que justo das al clavo con lo que platicábamos hace un rato en relación a cómo, con base a las esferas sociales, es cierto. Si estamos diciendo que las personas dentro del espectro autista tienen esos retos y estamos viendo que a lo mejor usted para los chicos es un pilar, no nada más en esta cuestión afectiva. Tenemos que identificar cuáles son sus potenciales para de ahí partir. Nadie nunca aprende desde el enojo. Y lastimosamente, mamá, papá o cualquier guía, a veces creemos que desde el enojo es donde vamos a corregir. Esta es una de las principales premisas que les comparto a los papás y que les digo, ok, si hay una situación de estrés, vas a tener que dejar de lado al chico y vas a tener que hacer una introspección, es decir, vas a tener que mirar hacia adentro y ver cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes tú cuando el chico no se comporta como tú esperabas? En realidad, muy probablemente mamá está atravesando justamente por un duelo, está en la no aceptación, está en la negación de cómo precisamente idealizó a su hijo y entonces tenemos la esperanza de que un día se comporte normal. Esta palabra no me gusta, porque en realidad, ¿normal quién? Entonces, si nosotros en ese punto de la interacción, se supone que nuestro primer núcleo, nuestro primer círculo es el familiar, en donde podemos hacer y deshacer, es el familiar, el que nos da las principales herramientas para poder interactuar en el trabajo, en la escuela, elegir una pareja, e incluso mis amigos, parte de aquí, de la parte familiar. Y si entonces nosotros en casa lo hacemos desde los gritos, desde los sombrerazos, desde el desconocimiento, dijo algo muy correcto. Eso es lo que el chico va a compartir. De pronto vemos conductas desadaptativas y nos preguntamos, ¿qué
¿Qué pasa? Ojo, no estoy culpando a los papás de eso, pero sin querer a veces esas son las herramientas que los chicos están identificando. Ellos tienen ese reto. Las niñas y los niños cuando son pequeñitos están haciendo un análisis que de pronto va todo muy rápido. Y entonces los acostumbramos a pedir desde el grito. Es que ¿por qué no estás tranquilo? ¿Por qué no bajas la voz? Y se lo estás pidiendo gritando. Pero ellos aprenden aunque uno, si les explica uno, ellos entienden. Pero a gritos no aprenden. O sea, ¿cómo les debo de hacer caso? ¿Le hago caso a mi nona o le hago caso a mi mamá? ¿Quién tiene la razón? Y si estás pequeño, ¿cómo? Ellos están así, ¿a quién le hago caso? ¿A mi mamá, a mi papá o a mi nona? Claro. Mi esposo les dice, es que ella, bueno, yo crié a 3 nietecitos aparte de mis hijos. Dice, es que ella no les pega. Dice, ella los castiga, no les habla y a ellos les duele. Si le hiciste mal, estoy enojada contigo, no te voy a hablar, le dirás, vete a tu cuarto. Y ya se iba y metía la cabeza como las tortugas abajo de las almohadas, se acostaba en la cama y metía la cabeza en las almohadas. Como a los 10, 15 minutos se bajaba y ya te calmaste, me gritaba él. No, estoy enojada. Y ponte a pensar lo que le hiciste a tu hermano. Ya se iba llorando, y otra vez metía la cabecita abajo de las almohadas y se quedaba dormido. Y ya le decía yo a mi otro nieto, el más grande, Bruno, ve a ver qué está haciendo Axel. Ya iba y me decía, ya se durmió. Sí, digo, se reguló. Ya se bajaba como a la hora o así, dependiendo lo que le daba de sueño. Le digo, ya, bajo, me dice. Le digo, ¿y pensaste bien lo que hiciste mal? Sí, entonces pídele perdón a Bruno, porque a él le hiciste la maldad, porque fue maldad lo que le hiciste, ¿verdad? Sí, me dice. Entonces, piénsalo bien. Y esta mujer no me deja hablarle así a mi otro nieto. No me deja acompañarlo. Sí. Acompañarlo en este proceso de comprender. Ella lo regaña, lo reprende, lo golpea y me da un coraje que tengo ganas a veces hasta de ahorcarme la desdichada y no puedo. Aquí también creo que se destapan nuestras propias herramientas de frustración, de lo que podemos y no podemos hacer, porque creo que ante esas injusticias todos nos sentimos muy frustrados. Sé que ustedes como abuelos tienen una chamba monumental, sobre todo cuando vemos ese tipo de circunstancias. Aquí, ¿cuál es el consejo que yo podría darte? Aprovecha cuando tú estás con él. A veces, insisto, atravesar por un duelo no tiene lastimosamente un periodo específico de decir, dale 3 meses a la mamá y ya con eso. No, porque también tiene mucho que ver su historia de vida. Y entonces, cuando nos vamos a la parte ruda de la crianza, ahorita justamente que está el boom de la crianza respetuosa, no es por marcar una diferencia en relación a que tenemos que ser conscientes. Viven dentro de una condición. A lo mejor lo que uno en su infancia hizo de manera independiente, de que si ya te dijeron algo que no te gustó, fuiste y te encerraste y ya saliste cuando te sentiste mejor, el chico necesita un acompañamiento diferente. Puedo decirle que lo está haciendo muy bien, que qué valioso para la vida de su nieto tener una abuelita como usted, que lo pueda orientar, que lo pueda guiar y que lo más importante es que no tire la toalla. ¿Por qué? Porque al final del día ese acompañamiento que le brinda
va a marcar completamente la diferencia y no es que lo confunda, sino que va a saber que no todo va desde el enojo, desde el pleito. Ahorita que la estaba escuchando, utiliza muchas herramientas que nosotros justo damos a los papás. Espejea, dile cómo te sientes, sé congruente, estoy enojada, eso que hiciste me hizo molestar. Sí, yo le digo como una vez, supuestamente nosotros vivimos acá para Periférico, mi esposo y yo, y ellos viven acá para acá, a Valle de los Molinos. ¡Oh, bien lejos! Y me pesa a veces no estar acompañando a mi hijo en el aspecto de que él es como yo, no les golpea, pero les habla. Es una niña y un niño, pero la niña está 8 años, claro. Ya es más grande. Entonces yo le digo a ella, cuida a tu hermanito, trata de no hacer enojar a tu mamá, porque ya ves que está medio cuco. Ni modo, se tenía que decir y se dijo. Sí, yo sí le digo también a ella. Sí. Tú estás loca, le digo. A los niños no se les trata con golpes. Ellos si tú les hablas bien y les dices lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, te entienden y son mucho más inteligentes que nosotros. Tú porque estás medio cuco, le digo, pero sí, la verdad, le digo, haz esto y no los golpes. Es que son mis hijos, pero no para que te los tragues, le dije yo. Y nos iban a llevar y nos bajaron aquí. Le digo, no, hijo, aquí me bajo yo. Y ya le dije yo, pues vamos. No, prefiero, le digo, porque no quiero, vengo a un lado con ella y si le vuelvo a dar un golpe al niño, La voy a aventar del carro. No, ahora sí le voy a dar con todo, mejor vamos. Y estoy segura que eso no es usted, porque usted es amorosa, porque usted eso es lo que está dando. Y eso es lo que tenemos siempre que recordar, porque eso es lo que vamos a transmitir. Justo cuando tenemos esta circunstancia, hace rato platicábamos sobre los mitos y de cómo vinculamos el autismo con todo esto malo. Y cómo entonces es que no les gusta interactuar, no son afectivos, están en su mundo. Cuando tenemos una retroalimentación así, esto se vuelve realidad y esta es la cara del autismo. Por eso es que tenemos que cambiarlo. Él lo que quiere es abrazar a sus primas. Llega y quiere abrazar a sus primas, quiere abrazar a todos. Él es muy amoroso. Quiere abrazar a todos. Entonces ella, no las abraces. No les hagas esto. Déjalo, le digo. Déjalo que él haga lo que él quiera. Que él se exprese porque es su forma de expresarse, de olerlos, de darles un beso a sus primas para saber cómo son ellas. De memorizarlos, de reconocerlos. Déjalo. No, es que yo no quiero. Es complejo, es muy complejo y siempre trato de que no seamos también tan inquisitivos con los papás porque es complejo. Me imagino que varios acá son papás, mamás, somos familiares, somos guías. Es muy complejo y cuando lo tenemos en casa con esa expresión tan ruda, claro que va a generar una emoción en nosotros, así como en quien estamos guiando. Entonces creo que sí tenemos una chamba realmente, siempre les digo, ¿no? A mis chicos que van de prácticas profesionales y servicio social, tenemos una deuda social, no solo con el autismo, sino con la neurodivergencia en general, porque creo que partiendo desde la información, saber de qué va la condición de la persona, vamos a poder acompañarles, vamos a poder guiarlos, vamos a poder ser empáticos, ser amorosos, ser respetuosos con su condición. Para mí, me regresé a esta diapositiva porque creo que es justo lo que tenemos que derribar, porque cuando hablamos de habilidades sociales, muchas de las veces lo hacemos desde la parte normativa del cómo se deben de ver las personas.
todos somos diferentes. Hablar de esta diferencia entre la neurodiversidad, neurodiversos somos todos, nuestros cerebros son completamente diferentes. Cuando hablamos de la neurodivergencia es porque estamos hablando de una condición en particular, ya sea autismo, ya sea déficit de atención o hiperactividad, síndrome de Down o la cantidad de condiciones que podemos observar y conocer, ¿sale? Entonces creo que cuando nosotros identificamos precisamente que no nada más está en los chicos, en la persona con el diagnóstico, la persona que vive con la condición no es la única que tiene que trabajar. Socialmente tenemos que prestarle atención a esos procesos, que hacer introspección de decir, ok, no llevo prisa, no importa en cuánto tiempo te lo avientes, lo que importa es que suceda, que el aprendizaje se dé, que podamos verlo, que no nada más sea algo que se quede en el consultorio, que realmente por ahí hay varios modelos de intervención y muchos nos hablan de trabajar primero desde el vínculo. ¿Por qué será tan importante trabajar desde el vínculo? Porque cuando estamos enojados, ya somos como material en bruto, ya no escuchamos. Nadie en el mundo se relaja cuando le dicen, no te enojes. Nadie. Y entonces queremos enseñar a los niños, niñas, jóvenes o adultos a que trabajen sus emociones, a que desarrollen estas habilidades de autogestión emocional, de los repertorios sociales. Siempre tienes que estar sonriendo. Nos enseñaron a eso, pero ¿qué tenemos que enseñarles? A hacer conciencia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes enojado? Ahorita que nos lo compartía, esta técnica es la técnica de la tortuga. Me hago chiquito, me resguardo, esta parte de la contención. Está bien. Y lo estamos haciendo en el contexto natural, en el contexto en el que el chico lo necesita, porque luego nos quedamos con justamente estas intervenciones de consultorio y al momento de generalizar la información, de llevarlo a casa, de llevarlo con los primos, en el parque, ahí la información ya se quedó en el consultorio porque eso lo aprendí ahí. Entonces tenemos realmente que fortalecer su autoestima por medio de replantearnos nosotros cómo estamos participando en el desarrollo de los repertorios sociales de los chicos. Esta parte de recordar que no es estático, no tiene que ser castigador, no tiene que ser rudo, no tiene que ser, sí continuo, pero no tiene que ser mala onda, no tiene por qué ser algo que los marque de manera negativa. Tiene que ser amoroso, tiene que ser respetuoso, tiene que considerar su personalidad. La parte de conocer y reconocer las características de cada persona implica que si tú necesitas levantarte y caminar, lo hagas y saber como neurotípicos que te vas a incorporar. Que a lo mejor cuando eres pequeño no quiere decir que simplemente los vamos a dejar así y ya está. Los protocolos son importantes. Los chicos con el diagnóstico tienen que desarrollar sus repertorios. La diferencia es cómo lo vamos a hacer, cómo los vamos a acompañar. Y entonces justamente ahí es donde se marca completamente la diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un chico que va ya en la prepa. Él cuando está muy contento, cuando ha tenido un buen día, él es un chico muy alto. Entonces él camina, cuando ya terminó sus actividades, entonces él empieza a caminar por todos lados, luego va corriendo, salta. No es lo mismo ver la estereotipia de un pequeñito, chiquitito, que tú dices, mira, detecto que a lo mejor hay una diferencia, algo le pasa, no sé qué es, pero lo detecto. A cuando vemos ya a un chico de 1,70 que está caminando y se está golpeando en el pecho porque está muy contento y dices, órale, ¿y qué trae? Entonces justamente ahí es donde
si yo en algún momento le comparto, porque incluso cuando llegan los practicantes o los prestadores de servicio y es como, mira, cuando él está muy contento suele hacer esto, ¿cómo detectas que está enojado? Es que empieza como a rascarse la cabeza más fuerte y ahí es donde tienes que acompañarte y decir, oye, he notado que cuando estás molesto o algo te inquieta, te rascas acá y veo que lo estás haciendo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Es muy diferente cuando tenemos una persona que es capaz de expresar sus necesidades. Volvemos a la polaridad. Cuando es una persona que no es hablante y que nada más estamos viendo su comportamiento, también podemos auxiliarlo. También podemos darles las herramientas para que el chico diga, es que ¿sabes qué? No escucho la tele, están todos aquí en la sala, están hablando, yo estoy viendo mi caricatura y entonces vemos que el chico se empieza a enojar, pero el chico no es hablante, no me dice bájenle 2 rayitas a su volumen, ¿no? Cuando estás en el cine no hablas, porque si el chico está viendo su programa, te pones a platicar ahí como si el chico no estuviera. Es un ejemplo, si ustedes quieren, muy superficial, pero al final del día es un ejemplo que nos marca la pauta, que trabajar justamente las habilidades sociales tiene que ser en equipo, siempre. No nada más es solo la persona dentro del espectro.